Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por haberos apuntado a este webinar. Soy Luis Jimeno, coordinador del Grupo de Inequidades en Salud y Salud Internacional de la SENFIC. Hoy os presentamos un nuevo formato de actividades docentes llamado SENFIC Directo, a través de la cual desde la SENFIC queremos acercaros la última evidencia científica, apoyar las reflexiones y debates conjuntos en torno a nuestra especialidad. Concretamente hoy la idea es, aprender, preguntarnos, reflexionar sobre cómo pasar la consulta durante la pandemia COVID-19 con perspectiva de inequidades, ¿no? Más o menos va a durar una hora y cuarto, y tenemos la suerte de que hoy nos acompañan tres personas que saben muchísimo del tema, tres especialistas en medicina familiar y comunitaria que pertenecen al grupo también de inequidades en salud y salud internacional, en este caso de la Sociedad Madrileña, y que tiene una gran experiencia práctica pasando consulta, pero también una importante reflexión teórica sobre el tema, ¿no? La idea es que nos haga una pequeña exposición de unos 40 minutos sobre las ideas principales y luego que logramos crear un espacio para compartir y reflexionar juntas. Entonces, os invitamos a que durante todo el transcurso del webinar escribáis vuestras preguntas. Ya veis que en la parte de abajo tenéis un apartado que pone chat, ahí podéis escribir lo que queráis, reflexiones, preguntas, sugerencias, y también hay un apartado específico de preguntas y respuestas. En ambos estaremos atentas a leerlos y a intentar resumir las preguntas o sugerencias más importantes, y también los que queráis transmitir o difundir por redes sociales, también podéis poner el hashtag #SENFIC directo, todo junto. Y estaremos atentas a si hay alguna pregunta por ese cauce, pues también pasarlo a los panelistas para que nos lo respondan. Recordaros finalmente también que las personas que estéis interesadas en este aspecto tan importante de nuestra especialidad, de la atención biopsicosocial global, podéis también acceder a reflexiones del grupo de inequidades en salud de SENFIC dentro de la web de SENFIC. En el apartado de grupos tenemos una sección de Hemos leído, donde regularmente os resumimos artículos de interés para las médicas de familia, y también que dentro de 3 semanas comienza en la web de SENFIC la tercera edición del curso online Manejo de Inequidades en Salud dentro de la consulta, ¿no? Es un tema que diariamente nos enfrentamos a ello y que pensamos que es muy importante seguir aprendiendo y mejorando la calidad de la atención que aportamos a nuestros pacientes. Y sin más, pues agradezco a Beatriz, Jara y Javier que hayan trabajado preparando este webinar, y a todas vosotras por asistir. Os dejo ya con Beatriz. Bueno, pues hola a todas y gracias por participar en este primer webinar. Voy a empezar compartiendo pantalla y a ver. Bueno. Y haciendo un poquito, dando un poco la introducción para este seminario, ¿vale? Entonces, bueno, al principio, recordaréis al principio de la pandemia cuando se decía aquello de no, la pandemia no entiende de clases sociales, esto afecta a todo el mundo por igual, ¿no? Y bueno, la verdad es que rápido se vio que esta afirmación no tenía sentido, ¿no? Sino que la pandemia no estaba afectando a todo el mundo por igual, ni de lejos, ¿no? Entonces, esto es algo que los datos, tanto en España como en otras regiones y a nivel internacional, pues ya ha demostrado que no es así, ¿no? Que hay una diferente afectación, ¿vale? Y, por ejemplo, en el estudio de seroprevalencia que se está haciendo en España a través del Instituto de Salud Carlos III, pues ya en la cuarta ronda pues se ve que hay una marcada variabilidad geográfica en cuanto a la seroprevalencia positiva, que es distinta. Pues, por ejemplo, cómo se ve que en las grandes ciudades y en los alrededores hay una seroprevalencia mayor que en las zonas, por ejemplo, rurales, y también eso es también diferente en cuanto a la zona central en zonas más periféricas, ¿no? También hay otras diferencias que ya no son tanto regionales, sino que se ven en cuanto a los trabajadores en activo, pues podemos ver, por ejemplo, que la seroprevalencia es mayor en profesionales sanitarios, que bueno, eso tendría un sentido por la alta exposición, pero también después de los profesionales sanitarios, pues las personas que cuidan
las mujeres que cuidan a personas dependientes en el domicilio son el grupo de trabajadores en activo, de trabajadoras, que tiene una seroprevalencia más alta, ¿no? Y después también, si además vemos en el grupo de mujeres ya en población general, si vemos la seroprevalencia en mujeres que no tienen nacionalidad, tienen una nacionalidad que no sea la española, pues también hay una diferencia significativa con respecto a las mujeres españolas, ¿no? O sea, esto ya nos empieza a mostrar que hay una afectación desigual por estratos sociales, ¿no? O sea, que lo de que es igual para todos no, pero es que además esto no es algo nuevo o algo característico de la pandemia de la COVID-19, vamos, sino que es algo que ya está descrito y que pues, conocemos casi desde la peste negra, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en los mapas de la epidemia de cólera del 1854 en Londres, con Snow, pues también ahí se veía una afectación desigual, o por ejemplo, más recientemente con la pandemia, con la epidemia de ébola. ¿Vale? También hay datos sobre mayor afectación, bueno, de las clases trabajadoras en Estados Unidos con la gripe de 1918. ¿Vale? Y también hay otros ejemplos que pueden ser más recientes o que nos pueden sonar más cercanos que el ébola, ¿no? Que parece que solo se quedó en aquellos casos puntuales importados, pero que si bien recordáis ya empezaron a mostrarnos un poco cómo estaban de desmanteladas las infraestructuras con las que luego hemos tenido que hacer frente a esta pandemia, ¿no? Con toda aquella crisis mediática que hubo sobre pues eso, los casos importados de ébola. Pero si pensamos, por ejemplo, en la pandemia, en la epidemia de VIH y de SIDA en los años 80 en España, pues es una epidemia que tuvo una clara, distribución desigual, ¿vale? Y de la cual a lo mejor si miramos un poquito podemos aprender más cosas que nos pueden servir para esta pandemia actual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos en este seminario? Pues vamos a intentar desgranar de qué está hecha esta desigual afectación por la pandemia de la COVID-19. Y para eso, pues vamos a empezar, vamos a empezar en qué contexto social se da la pandemia y cómo ha hecho surgir distintas posiciones de vulnerabilidad frente a ella, ¿vale? No vivimos en una sociedad igualitaria, eso creo que lo sabemos, ¿vale? Y hay grandes diferencias y estas son las que determinan las desigualdades sociales en salud. Ahora os voy a citar directamente cómo definen las desigualdades sociales en salud el grupo de trabajo de la OMS, ¿vale? Que las define como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Y estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas, ¿vale? Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las desigualdades sociales en salud, esto es, las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. O sea, esto es lo que dice la OMS, ¿vale? Entonces, en este marco que estáis viendo en la diapositiva es el marco conceptual que la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud del Ministerio realizó en 2010. ¿Vale? En la parte izquierda lo que vemos es lo que se conocen como los determinantes estructurales de las desigualdades sociales. Alguna gente tenéis este marco muy familiar, pero queríamos ponerlo por si acaso hay gente que no lo tiene, no está muy familiarizada con este tema para poder hacer un repaso, ¿vale? Entonces, estos determinantes estructurales, los de la parte izquierda, ¿vale? A lo que hacen alusión son las estructuras sociales que determinan un contexto socioeconómico y político determinado, ¿vale? Y estas estructuras sociales establecen y tienden a perpetuar unos mecanismos de poder que estratifican y colocan en distintas posiciones más o menos favorecidas a grupos poblacionales. Por ejemplo, podemos pensar, y es un ejemplo que podemos ver en la pandemia, la edad está funcionando como estratificador social y vemos que los extremos de la vida, tanto la infancia como las personas ancianas, están en posiciones de menor poder, ¿no?, que la población adulta, ¿vale? También vemos la división por género en nuestro contexto, coloca a las mujeres en una situación desfavorecida con respecto a los hombres, ¿vale?
Y también la estratificación se da por clases, por etnias, y también hay una distribución desigual de poder y recursos por territorios, ¿vale? Entonces, además, hay muchas veces que estos ejes de desigualdad no afectan de forma independiente, sino que se interrelacionan creando un sistema de opresión o de desventaja que refleja esta intersección de múltiples formas de discriminación, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer en España que ser una mujer gitana, que además es migrante del este de Europa y que no tiene los papeles, o sea, que está en una situación administrativa irregular, ¿vale? Entonces, en esta persona, si vemos, confluyen varios de los ejes de desigualdad que se recogen aquí en el cuadro, ¿vale? Esta idea de la intersección de desigualdad es lo que Kimberlé Crenshaw definió como interseccionalidad, ¿vale? Y es el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión o ostenta un privilegio en base a la pertenencia a múltiples categorías sociales, ¿vale? Socialmente definidas. Por ejemplo, un ejemplo de interseccionalidad también podríamos ver en la población gitana en España y cómo está sobrerepresentada en las clases sociales más bajas, ¿vale? Con lo cual tiene menos poder, o sea, es una situación de desventaja por esa parte de la clase social, pero al mismo tiempo también estar en esa clase social sobre representados tiene que ver con procesos históricos de discriminación, ¿no? El antigitanismo que está muy aceptado, incluso naturalizado en nuestro contexto, ¿vale? Además, pensamos en las mujeres gitanas, pues también tendríamos otro eje más. Entonces, volviendo un poquito, si nos movemos dentro del marco conceptual, en la parte intermedia están los determinantes intermedios, ¿vale? Que estos serían más los determinantes, lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, ¿vale? Y entonces, además, y estos dependen sobre todo, o sea, estos determinantes dependen un poco de cómo estemos en cuanto a la estratificación social, pues que tengamos mejores condiciones o peores, ¿vale? Estos determinantes intermedios comprenden tanto las condiciones de vida también como el sistema sanitario. Y entonces estas condiciones de vida pues están determinadas en gran parte por nuestra posición, ¿vale? De privilegio o opresión, teniendo en cuenta las condiciones de empleo y trabajo, las cargas de cuidado que tengamos, ¿no? Los ingresos, las condiciones materiales de vivienda y también el entorno residencial, es decir, dónde se ubica esa vivienda, ¿vale? No es lo mismo vivir en unos barrios u otros, a igualdad de vivienda. Y entonces, y esto, como veis, pues al final lo que confluye es en generar unas desigualdades en salud, ¿vale? Hay otros marcos también que, como este, que os quería poner, que lo que hace, porque hace más énfasis, que muestra los determinantes sociales de la salud, pero en este marco, si veis, lo que hace más hincapié es en las interrelaciones. Digamos, en el centro están distintas personas en distintos momentos vitales, ¿no? Pues desde niños, personas que parecen más mayores, ¿no? Y justo por encima, en esta representación en arcoíris, pues están los factores relacionados con el estilo de vida, ¿no? Como podría ser el ejercicio físico o fumar, pero que a la vez están anidados en unas redes sociales y comunitarias con las que se interrelacionan y que van a permitir pues poder tener unos estilos de vida u otros, ¿no? O sea que no podemos entender estilos de vida fuera de las condiciones sociales que los permiten, ¿no? Que los sustentan, digamos, ¿vale? Entonces este marco sí que hace bastante hincapié en estas interrelaciones, ¿vale? Que a su vez, o sea, están relacionadas con el entorno socioeconómico cultural general. Vale, y entonces son todos estos factores los que generan desigualdades en la salud, ¿no? Por tanto, estas desigualdades, aunque parezca que no, pero o aunque a veces, aunque no lo tengamos presente muchas veces, no son un fenómeno biológico, ¿no? O genético, sino que, como dice la definición de la OMS, y lo quiero recalcar otra vez, son el resultado de una distribución de dinero, el poder y los recursos que depende a la vez de las políticas adaptadas, ¿no? Entonces, es en este sustrato social, el de una sociedad con una carga de enfermedad desigualmente distribuida, en el que tiene lugar la pandemia de la COVID, ¿vale? Estamos viendo desigualdades tanto en las tasas de infección como de mortalidad, ¿no? Y estas además están en relación con estas desigualdades preexistentes en la distribución de enfermedades crónicas relacionadas con los determinantes sociales de la salud. Es por esto que algunos autores han puesto en relación y han querido hacer poner en el centro
estos determinantes sociales para poder entender la pandemia de la COVID-19, ¿de acuerdo? Claire Bambra y el resto de autores, en este artículo que es cortito y es muy interesante, pues ponen el diagrama clásico, bueno, del arco iris de Dalton y Whitehead y lo ponen como en el centro de este dibujito como del coronavirus, ¿vale? Y es como ellos representan la idea de sindemia, ¿vale? Algunos autores están utilizando la palabra, bueno, el concepto de sindemia para referirse al coronavirus, diciendo no es una pandemia porque, bueno, es una pandemia, pero cuando hablamos podemos referirnos mejor a ella como sindemia porque esto nos va a hacer prestar atención a que hay una desigual distribución, o sea, que está afectando desigualmente a distintos estratos sociales y esto está además determinado por unas desigualdades sociales, las desigualdades sociales en salud preexistentes, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, el término de sindemia, por explicar un poquito más, lo acuñó un antropólogo médico que se llama Merrill Singer y lo hizo en los años 90. La primera sindemia que digamos que caracterizó fue para ver la que se daba en el contexto del VIH y el SIDA, sobre todo en las zonas marginales de las ciudades de Estados Unidos, ¿vale? Entonces lo que vieron es que llegaba el SIDA, pero no llegaba solo, sino que además llegaba agrupado con otro grupo de enfermedades que eran también epidémicas en esas zonas marginales, como por ejemplo era la tuberculosis, ¿vale? El abuso de sustancias, lo que allí en el contexto de Estados Unidos llaman SABA, ¿vale? Que es Substance Abuse, Violence y AIDS. Entonces esta fue como la primera vez y además lo llamaban sindemia porque hay unos factores sociales que están favoreciendo que estas enfermedades se den y que además que estas enfermedades se den a la vez. ¿De acuerdo? Bea, Perdón, y sí. una duda. Cuando hablas de sindemia, ¿es lo mismo que comorbilidad? Pues no, no es lo mismo, porque efectivamente, o sea, lo que intentan hacer, y a lo mejor, o sea, que por no ponerlo solo en que sea un nuevo palabra, sino que yo creo que la fuerza que tiene esta idea de sindemia es este enfoque sindémico, es entender que hay un sustrato social que está afectando directamente a la forma de enfermar, ¿vale? Y no es que haya dos enfermedades ¿no? Como la idea de comorbilidades, ¿no? Que se están correlacionando, sino que además todo esto se da en un contexto, social, ¿vale? Que está favoreciendo a ambas dos y hace que ellas dos además se alimenten de forma negativa, o sea, que tengan un peor curso las dos, ¿vale? O sea, que digamos que la potencia que puede tener entender la pandemia de la COVID-19 como sindemia es exactamente eso, ¿no? Como pone estos determinantes sociales que está haciendo que haya una agrupación y la coexistencia de varias epidemias yendo a la vez de enfermedades más presentes por los determinantes sociales y además sumada la enfermedad por coronavirus, ¿vale? Entonces, bueno, en este enfoque sindémico la idea es eso, el ver por qué algunas comunidades experimentan epidemias concurrentes que además aumentan las consecuencias negativas para la salud y cómo se relacionan estas con las desigualdades sociales en salud y las condiciones sociales que están perpetuando que esto siga siendo así, ¿vale? Hay bastantes artículos en The Lancet sobre esto y también hay algunas, han hecho otras que si os interesa la idea, es interesante, han hecho por ejemplo sobre la sindemia de obesidad y cambio climático, también cómo se puede ver cómo a nivel global estos dos fenómenos están pasando a la vez y están interrelacionados, ¿vale? O sea que si os interesa el concepto podéis ver más ahí. Y ahora ya yo creo que he dicho esto y podemos ver un poco cuáles son esas nuevas vulnerabilidades que han surgido y que Jara nos puede contar un poquito más.
Muchas gracias, Bea. La verdad es que me lo has puesto súper fácil ahora. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nada, como ha contado Bea, la pandemia o la sindemia por la COVID-19 no está afectando a todo el mundo por igual, ¿no? Entonces sí que hemos visto desde el principio que existía una vulnerabilidad clínica, ¿no? Que tenía más que ver con algunas características individuales, con esa pelota central del arco iris que hemos visto de los determinantes sociales, ¿no? Como la edad o problemas de salud crónicos o enfermedades inmunodepresoras, ¿no? Que hacía que algunas personas tuvieran mayor predisposición a tener una mala evolución por la COVID. Pero también, con todo lo que ha contado Bea, podemos pensar o imaginar que no solo eso es lo que estaba haciendo que unas personas se enfermaran más que otras, ¿no? Y así lo hemos visto con esos mapas que se han ido publicando desde el principio de la pandemia de algunas ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? Como veíamos que la distribución de la COVID no era igual en todos los territorios. Entonces, para eso vamos a hablar de la vulnerabilidad social, que es esta mayor indefensión o mayor inseguridad que experimentan a algunas personas, grupos de personas o familias en relación a sus condiciones de vida, ¿no? Y a su capacidad para afrontar o para manejar recursos y movilizar estrategias. Entonces, cómo las condiciones en las que las personas viven pueden hacer que tengan una mayor predisposición a tener la COVID. Es verdad que las personas que están en situación de vulnerabilidad social, por estudios previos y por todo lo que ya ha contado Bea, sabemos que en general suelen tener un peor estado de salud, lo que además va a generar que ya solo por eso tengan un peor pronóstico de la COVID. También sabemos que la propia pandemia, el virus, ha hecho que aumenten o que cambien o que se generen nuevas vulnerabilidades sociales, pues personas que han enfermado, que han perdido familiares, que han perdido trabajo, todas las consecuencias de la propia pandemia, pero también de las medidas, ¿no? Como las propias medidas para el control de la pandemia han hecho que surjan nuevas vulnerabilidades o que algunas se incrementen. Por otra parte, también vemos cómo estas condiciones en las que las personas viven, esta vulnerabilidad social, ha generado una mayor vulnerabilidad epidemiológica. ¿Y qué queremos decir con vulnerabilidad epidemiológica? Queremos decir que la vulnerabilidad social ha hecho que determinadas personas, por sus condiciones de vida, tengan una mayor exposición a la infección, tengan una dificultad, un retraso en el diagnóstico, el estudio y seguimiento, y que tengan mayor dificultad para cumplir las medidas de aislamiento y de cuarentena. Entonces, como veis, las flechas van en todas direcciones en esta imagen, ¿no? Porque en verdad todo está muy, muy interrelacionado. Porque eso, tener una mayor exposición, una dificultad en el diagnóstico de las medidas, al final puede generarte más vulnerabilidad social, te genera un peor estado de salud, peor pronóstico. Bueno, que vemos que es posible que incluso falten más flechas en este diagrama, pero bueno, así estaba más sencillo y yo creo que se entendía mejor. Una pregunta, una duda, pero cuando entonces, ¿qué es como que han surgido nuevas vulnerabilidades o hay otras personas vulnerables o cómo es esto de la vulnerabilidad? A ver, hablamos más que de personas vulnerables, que es como muy culpabilizador. No queremos poner tanto el foco en el sujeto o en las familias o en los grupos, sino en las situaciones en las que están viviendo, ¿no? Son las condiciones de vida, las condiciones sociales, incluso las políticas que se van adoptando, van generando unas vulnerabilidades que son dinámicas, pueden ir cambiando. Ahora son unas, mañana serán otras, hoy no existen, mañana sí, pasado no están. Entonces es como un proceso mucho más dinámico, no tan dependiente de una persona, sino de una situación o de unas condiciones de vida condicionadas por todos esos determinantes y todas esas distribución desigual de los determinantes que hemos visto. O sea que también son situaciones, ¿no? De vulnerabilidad, ¿no? Más que personas o colectivos. Hay un artículo en The Lancet que habla sobre las nuevas
vulnerabilidad, situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Exactamente, que han surgido con la COVID. Vale. Bueno, desde el Ministerio de Sanidad se han elaborado un documento que se llama Equidad en Salud y COVID, con un resumen en el que un poco lo que hemos hecho ha sido analizar cómo es la relación de estas condiciones de vida, de estos determinantes sociales, sobre la vulnerabilidad epidemiológica, ¿no? Teniendo en cuenta eso que hemos hablado de una mayor exposición, un retraso diagnóstico, una dificultad para seguir las medidas. Entonces, por un lado hemos visto los diferentes determinantes de la salud que estaban detrás de esas dificultades, ¿no? En esos 3 puntos críticos. Y luego hemos ido analizando cada uno de esos 3 puntos críticos, viendo qué determinantes sociales había detrás de ellos. Entonces, bueno, me imagino que casi todos habéis tenido casos en la consulta, os habéis encontrado con situaciones pues como los empleos más presenciales, de la gente que no podía teletrabajar, pues han estado más expuestos, los propios profesionales sanitarios, ¿no? Han estado más expuestas. También los trabajos más precarios, como los temporeros o los trabajadores de empresas cárnicas, como vimos este verano. Hemos visto también las dificultades con la vivienda, ¿no? En viviendas precarias, donde había más hacinamiento, o incluso gente que no tenía vivienda, pues las dificultades para hacer un aislamiento correcto, mantener una distancia física o que es más fácil contagiarse si vive mucha gente. Luego, pues también situaciones económicas precarias con pues, miedo a perder el trabajo si me diagnostican, entonces voy a ver si esto es otra cosa o es una alergia o qué es, que no por el miedo a perder el empleo. Los entornos, como decía Bea, ¿no? Hay entornos donde todo esto confluye más y pues hay personas con empleos más precarios, menos servicios, menos infraestructuras, menos redes de apoyo. También el sistema sanitario no deja de ser un determinante más de la salud y como todas sabéis, pues ha habido nuevas barreras de acceso al sistema, barreras de comunicación, ¿no? Que antes muchas cosas con la presencialidad se resuelven, pero por teléfono puede ser más difícil, entendernos con determinadas personas que pueden tener dificultades pues, de idioma o de culturales o de capacidades. Y también el retraso diagnóstico relacionado con los cuidados, ¿no? Por incapacidad de delegar cuidados o de poder hacer un aislamiento o una cuarentena correcta cuando estás cuidando. Luego también en todo el tema del estigma y la discriminación, ¿no? Que también ha podido influir negativamente en la demanda de atención, de servicios sanitarios y en la calidad del proceso asistencial. Alguien decía, ¿no? Del tema de lo cultural, pues también hay la parte negativa, la cultura genial, la diversidad, pero que a veces también es fuente de estigma y discriminación, ¿no? El ver lo diferente a veces no todo el mundo lo ve como algo positivo. La brecha digital, que sabemos, pues aquí estamos los que podemos estar porque tenemos ordenador y wifi, pero seguro que hay mucha gente que no. Y la brecha digital a la hora de pedir una cita sanitaria, a la hora de encontrarse con sus familiares, seres queridos, a la hora de hacer la educación a distancia y luego todo el tema de la situación administrativa irregular, ¿no? Que si ya era difícil antes acceder, ahora con todas estas nuevas barreras, pues mucho más. Y bueno... A lo mejor, Jara, por aterrizar un poco, ¿nos puedes contar alguna de las recomendaciones que hacéis que podrían aplicarse en un contexto de centro de salud? Vale, en este documento se hacen recomendaciones, primero unas recomendaciones más generales, luego se hacen recomendaciones específicas para abordar la vulnerabilidad epidemiológica, algunas recomendaciones para disminuir la exposición, algunas recomendaciones para mejorar el diagnóstico y algunas recomendaciones para mejorar el seguimiento y facilitar las cuarentenas. En el documento, por ejemplo, se habla de lo importante que es todo el trabajo en red, ¿no? El tener una coordinación efectiva entre todos los agentes implicados, que a lo mejor eso también se puede hacer desde un centro de salud, ¿no? El contactar o reforzar todo el trabajo con salud pública, con las farmacias, con los coles.
en Madrid, yo sé, en el centro de Aroca, por ejemplo, sé que han ido a los coles, ¿no? Y como que se ha potenciado mucho esa red, ¿no? con colegios, con servicios sociales, con salud laboral, los dispositivos de salud mental. Yo creo que trabajar en toda esa coordinación también con las redes comunitarias, con la gente que ya estaba trabajando en el territorio, es aprovechar las estructuras previas que ya había de coordinación en los territorios para seguir avanzando y trabajar juntas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, trabajar muy en el territorio, en lo local, con la gente con la que ya veníamos trabajando y si no, buscar nuevas formas de coordinarnos. También identificar y analizar estas situaciones de vulnerabilidad. O sea, si no sabemos que existen, va a ser muy difícil poderlas abordar desde la consulta. Entonces, podemos intentar identificarlas con salud pública, con fuentes informales, con todos estos canales de participación o redes comunitarias que pueden estar en el territorio, con los servicios sociales, con la trabajadora social del centro de salud. Bueno, pues ver cómo podemos identificar todas estas vulnerabilidades. Luego está claro que una de las recomendaciones que se hacen y que creo que todas la estáis sufriendo es el tema de los recursos humanos, ¿no? En los centros de salud, pues que tienen que tener una capacidad suficiente los centros de salud de recursos humanos y materiales para poder hacer frente a esta pandemia, no solo de médicas, de enfermería, de trabajo social, ¿no? Que creo que de salud pública, de salud penitenciaria, ¿no? Con un poco esa visión un poco amplia de salud. Y para la atención primaria fundamental para poder hacer una continuidad de cuidados y no dejar de desatender lo que no es COVID, ¿no? O sea, todo esto que estoy diciendo viene en el documento, ¿no? Lo podéis ver. Luego, que sea una respuesta cercana al territorio, ya lo he comentado antes, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, poder trabajar con los ayuntamientos, con las entidades locales, con los centros municipales. Yo creo que ahí sí que hay experiencias a nivel nacional muy interesantes, ¿no? De cómo se han movilizado pues, en distintos ayuntamientos con los centros de salud y con la ciudadanía para dar respuestas a muchas de estas vulnerabilidades. Y vamos, de hecho en la primera ola, si no hubiera sido probablemente por estas redes vecinales, muchas veces que se han montado solas o se han surgido solas, pero en muchas otras ocasiones también dinamizadas desde los municipios, pues muchas cosas, no se habrían podido hacer muchas cosas. La gente no podía ir a la compra, no podíamos salir, la vecina o sea, como que se han generado mucha ayuda y apoyo mutuo que yo creo que han sido fundamentales. Y lo último, para señalar que hay muchísimas recomendaciones más, pues que haya garantizar la efectividad del derecho a la protección de la salud a través de un acceso universal real al sistema sanitario. Que algunas comunidades hicieron medidas durante el estado de alarma para que nadie se quedase sin asistencia, pero bueno, el estado de alarma se acabó y la pandemia sigue, ¿no? Y creo que eso es fundamental, que todo el mundo pueda acceder al sistema sanitario sin más barreras de las que ya hay. Vale, y nada, solo comentaros que al final del documento hay unos anexos que creo que también a lo mejor pueden ser de utilidad para la consulta, pero a lo mejor sí para el equipo de atención primaria, ¿no? Cuando se piensan en medidas que se ponen en marcha, pues pensar, pues eso, si la medida es asumible por toda la población, si hay algún grupo que va a tener dificultades para llevar a cabo una medida, no sé, pues a lo mejor usar mascarilla o la medida es que solo las citas se dan por teléfono o, bueno, como que preguntas que nos pueden hacer reflexionar, a lo mejor en el equipo de atención primaria, ¿no? Para poder tener un enfoque de equidad cuando tomemos ciertas decisiones en el equipo, ¿no? Si es posible reformular la medida para hacerla más inclusiva, si se puede modificar, cómo se va a dotar de recursos, cómo se va a informar a la población. Bueno, yo creo que es interesante como herramienta de reflexión y que nos puede dar pistas de cosas que se nos pueden estar pasando. Y luego el tercer anexo es un checklist de todas las recomendaciones, que algunas de estas las he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, se ha realizado una identificación y análisis de las situaciones de vulnerabilidad, sí, no. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la fecha de ejecución? Entonces va medida por medida de las recomendaciones y nos puede servir también, pues eso, para hacer un repaso de lo que estamos haciendo, de lo que no, de lo que podemos mejorar.
Pues nada, ahora ya sin presentación de promedio, en modo más tertulia, voy a comentar yo un poquillo el aterrizaje de estos fabulosos marcos que nos han dado Bea y Jara en el marco de la consulta, ¿no? Creo que tenemos que ser muy conscientes de que primero va a entender el marco y luego va a aterrizarlo en la consulta, porque no podemos pensar que pasar consulta con perspectiva de desigualdades es simplemente cumplir un checklist, ¿no? Sino que es necesario entender el marco sociopatológico para que la consulta sea un elemento de amortiguación de la desigualdad y de facilitación. Creo que este webinar seguramente sería muy distinto si lo hubiéramos hecho hace 3 meses, como por ejemplo cuando hicimos una pequeña mesa Bea, Jara y yo hace unos cuantos meses en el Congreso de la SOMANFIC, que ahora, ¿no? Estamos en el núcleo de la problemática de la pandemia, estamos en una especie de parte intermedia o cola, tenemos que empezar a caminar hacia adelante, ¿no? Es necesario volver a la medicina de familia y a la atención primaria y dejar esa suerte de autocondescendencia que, en cierto modo, durante la pandemia hemos tenido con nosotros mismos, diciéndonos que habíamos seguido haciendo de todo, ¿no? No hemos seguido haciendo de todo durante la pandemia, ha habido muchas cosas que hemos estado dejando atrás y ahora es imprescindible ir retomándolas especialmente donde más necesarias son, ¿no? Entre otras cosas porque lo que no podemos hacer es reproducir lo que podemos denominar el ciclo de la exclusión, ¿no? Personas que tienen unas condiciones previas de exclusión, por lo cual tienen menos capacidad para acceder a lo que hacemos en los servicios sanitarios y como tienen menos capacidad para acceder a los servicios sanitarios, se benefician menos de lo que hacemos, de forma que vuelven a una situación todavía de mayor exclusión, de forma que lo que hacemos es alimentar un poco eso, ¿no? ¿Y cómo volvemos, ¿no? ¿Cómo volvemos a esa medicina de familia y esa atención primaria que querríamos o que deberíamos hacer, ¿no? Bueno, creo que sí que podemos repasar un poco los principios fundamentales, ¿no? Accesibilidad, longitudinalidad, atención coordinada, atención centrada en el paciente y atención centrada en la comunidad, ¿no? Y creo que, bueno, voy a comentar brevemente algunos de los aspectos a este respecto que pueden ser de utilidad, ¿no? En primer lugar, creo que uno de los puntos que todos tenemos en la cabeza es lo que está relacionado con la accesibilidad, ¿no? Con la accesibilidad, por un lado, por las viejas barreras, como las barreras administrativas al acceso al sistema sanitario, que estaba en el documento que ha comentado antes Jara, ¿no? Que ya de por sí suponían que había gente que llegó a la pandemia y que sale de la pandemia sin tener derecho a la asistencia del sistema sanitario, pero sobre todo las nuevas barreras, ¿no? Barreras como, por ejemplo, que gente que piensa que no tiene que consultar por aquello que no sea COVID, porque consultar ahora mismo el monocultivo de COVID exige que la demanda esté relacionada con eso. El hecho de que la atención telefónica, no vamos a ahondar en las barreras que supone la atención telefónica, porque eso ha sido algo muy, muy comentado, pero sí que alguna particularidad, como el hecho de que la atención telefónica singulariza ciertos contactos que puede ocultar y que sí que pueden tener un claro sesgo social, muy relacionado con el equivalente ese a sí, una última cosa, ¿no? Ese sí, una última cosa que en la consulta estaba muy claro y que solía casi enunciarse en el momento de coger el pomo de la puerta para abrirse. ¿Cuál es el equivalente del sí, es una última cosa? ¿Cuáles son las demandas ocultas y de qué forma podemos identificarlas en la consulta telefónica cuando está y vehiculizarlas hacia un ámbito de presencialidad que a lo mejor es el lugar idóneo para hacer algunas cosas, ¿no? Y luego la aparición de nuevos lugares de consulta en el centro de salud, que seguramente hace que haya gente con una sensación mayor de vulnerabilidad que vaya a ver potenciada esa sensación, ¿no? Hablo principalmente de esas consultas en el marco de la informalidad que se dan en lugares como triaje o en lugares que no es consulta COVID, pero que sí que es consulta COVID, porque se mueven en ese intermedio en el cual no queremos pasarlo por el circuito de lo normal, pero tampoco queremos darle todo el marchamo de ponernos el disfraz completo, y que en ocasiones a lo que hacemos es sacrificar algunos aspectos, como son el de la intimidad, como son el del recogimiento de 4 paredes, que pueden dar lugar a otro marco de confianza, ¿no? Y luego, en el marco de la consulta telefónica, en términos de accesibilidad, está claro que la consulta telefónica no es herramienta para todo, por mucho que haya gente que pueda estar más cómoda en la consulta telefónica que en la consulta presencial, y eso es algo que también tenemos que tener claro, que hay gente que se encuentra más cómoda ahí, pero sí que es cierto que puede ser una posibilidad, por un lado, para lograr más eficiencia con muchas consultas y poder liberar tiempo para atender de forma más volcada a poblaciones más vulnerables, pero luego también porque en muchas ocasiones las tecnologías de la información y la comunicación, en un marco de alta precarización y de vulnerabilidad muy ligada al marco de la vivienda y que convierte a algunos pacientes en una suerte de nómadas del siglo XXI,
El teléfono y el correo electrónico pueden presentarnos marcos de distancia que, desde esa perspectiva de abrir la consulta por ahí y no simplemente cerrar todo lo que no sea telefónico al teléfono, pueden plantear nuevos marcos para esas personas, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales es el relacionado con la longitudinalidad, ¿no? Y creo que el marco del COVID tiene una cosa a la que sí que deberíamos oponernos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es el de la destrucción de lo que viene siendo el cupo. Eso es algo que se ha visto en muchos lugares, es algo que sí, a lo mejor está menos presente ahora, pero sí que sigue estando presente en algunas ocasiones y en algunas iniciativas, que es la de comunalizar cierta demanda, ¿no? Hacer agendas de COVID, hacer agendas, es decir, que los pacientes de todos los cupos de diferentes profesionales se vuelquen en uno solo y que ese uno ese día haga una especie de intensivo para valorar un tipo de pacientes concretos, ¿no? Si verdaderamente pensamos que la atención primaria tiene algún tipo de sentido, ese sentido se encuentra en la capacidad de que el mismo profesional que siempre nos ha atendido, que ahora nos está atendiendo, que nos vaya a atender. Pero sí que tenemos que ser muy conscientes de que no podemos esperar grandes resultados si llevamos décadas de espaldas al tejido asociativo, al tejido comunitario y vecinal de los lugares donde estamos trabajando en nuestros centros de salud, y ahora de repente nos lanzamos a dar ese paso. Bienvenido sea ese paso si la crisis del COVID nos ha hecho ver que la salud principalmente se da en un marco de interdependencia y que los centros de salud tampoco son autónomos, sino que están embebidos e insertados en comunidades completas que ya tienen un funcionamiento con el cual podemos funcionar, además, para dar respuesta a muchas de las vulnerabilidades que comentaba previamente Jara, pero seamos conscientes de que esto son cosas que se desarrollan en el ciclo largo, ¿no? La comunidad no es una cosa que termina con la pandemia y la visión comunitaria de la atención primaria es una cosa que la trasciende por muchísimo y debería ser imprescindible en el ahora, pero también de cara a futuro, ¿no? Y por último, para cerrar yo brevemente y dejar paso ya también, que veo que hay algunas cuantas preguntas, creo que hay un aspecto fundamental que desde el marco de la atención primaria, con la perspectiva de intentar atender a la vulnerabilidad sin hacer más daño, nos vamos a enfrentar en los próximos meses y los próximos años. Y es el de no medicalizar esa esa llamada autodenominada cuarta ola de la pandemia, que es la cuarta ola de los trastornos mentales, ¿no? Creo que a día de hoy se está popularizando mucho el concepto de que los trastornos mentales van a ser la nueva oleada cuando la pandemia pase. Y creo que tenemos que diferenciar entre lo que verdaderamente es un trastorno mental que atender en el marco de lo individual y lo que viene a ser un padecimiento colectivo que a lo mejor estaría más dentro del marco de la desesperanza, dentro del marco, digamos, del malestar y que tiene unos condicionantes materiales y sociales muy determinados. Unos condicionantes materiales y sociales muy determinados, muy enganchados en esta pandemia y a los cuales habrá que buscar respuesta fuera de la consulta médica, muy pegados al marco del trabajo social, y no puede ser que salgamos de esta con el Brintelix como única respuesta. Fenomenal. José Luis de Peray habla de toda la vulnerabilidad sanitaria a consecuencia de la atención a la COVID, ¿no? Todo lo que se ha quedado sin atender, la incapacidad para hacer frente a las demandas de otras patologías, ¿no? Como un poco lo que lo hablábamos ahí al hablar de las vulnerabilidades, como la propia pandemia o las propias medidas, ¿no? La iatrogenia de las medidas ha generado, pues eso, nuevas vulnerabilidades. La llama vulnerabilidad sanitaria, bueno, está claro que ha generado nuevas vulnerabilidades, ¿no? Y nuevas rendijas. Sí, esto está un poco también relacionado con lo segundo que ha dicho, que pone Nacho Revuelta, ¿no? Que ha habido muchos mensajes que en muchas ocasiones se han dado de una forma muy lineal, muy poco, digamos, dirigidas, sin particularizar el receptor del mensaje, y que, pues, para una parte de la población con menor capital social, intelectual, para recibir ese mensaje lineal, puede haber supuesto simplemente el cumplir en todo lo que pueda, aunque eso suponga disminuir mi capacidad para demandar asistencia en otro marco que no sea solamente el marco del COVID, ¿no? Creo que esto es muy importante, ¿no?
digamos que retomando con la pregunta de Nacho Revuelta, sí que diría, o sea, yo diría también que ha habido mucho énfasis en la información y muy poco énfasis en las condiciones en las que se recibe esa información, ¿no? Ha habido mucho énfasis en intentar dar mensajes claros, unívocos, etcétera, etcétera, y poco en aquí lo que hay que hacer es una renta básica de emergencia que haga que la gente se pueda quedar en casa sin tener que estar viendo cuál es la mejor forma de informarle sobre que se tiene que quedar en casa, ¿no? Sí, en este sentido yo creo que hay algunas experiencias, ¿no? El otro día una mujer de la red XASTIPEN contaba cómo ellos habían cogido distintos materiales y los estaban adaptando, ¿no? Para hacer que llegasen mejor a la ciudadanía, o también cómo se han usado en muchos territorios informadores claves, ¿no? Cómo se han cogido a lo mejor personas mayores para llevar mensajes a personas mayores, ¿no? O personas de gitanas para llevar mensajes, o sea, como que se han ido buscando agentes para transmitir mejor esa información. Yo creo que eso ha sido una dificultad, como bien decía Nacho Revuelta, y creo que otro problema añadido en la comunicación es que la comunicación debería ser bidireccional, ¿no? Que no solo es cómo damos los mensajes, sino que no hemos escuchado bien las demandas o las dificultades que podía tener la ciudadanía, porque a lo mejor los mensajes les estaban llegando, pero no era el formato, no era o sea, como que es muy difícil dar un mensaje bien si no estamos escuchando a la gente cómo le están llegando la información, si le está llegando, si no, si la aceptan, si la información es coherente con las medidas, es coherente con, ¿no? con todo lo demás, porque, bueno, pues puedes dar una información de usa mascarilla, pero si no tengo, o usa, bueno, como que también la coherencia en los mensajes yo creo que es muy importante. A mí me hacía pensar también un poco lo que decía José Luis de esa vulnerabilidad sanitaria y bueno, y también iba vinculado con lo que preguntaba Nacho, de es un momento también para que analicemos cuál es nuestra competencia estructural, cuál es nuestra competencia como estructura, ¿no? O sea, también, o sea, ¿a qué podemos dar respuesta y cómo? Desde la estructura en la que estamos inmersos desde los centros de salud, ¿no? En la que estamos inmersas desde los centros de salud, porque es muy diferente, o sea, pues eso, también un poco a lo que decía Javi, que tú si estás en un centro de salud que tiene ya una trayectoria pues de apertura hacia la comunidad, ¿no? Pues a lo mejor esa adecuación de los mensajes y no dar un mensaje único se puede realizar mejor, pues por eso, porque ya se conocen pues esas personas clave que van a difundir el mensaje y o sea, y es de ida y vuelta, ¿no? No hay un interlocutor y alguien que escucha, sino que es una conversación. Sin embargo, en otros centros de salud, y que tiene también mucho que ver con esa precariedad estructural, ¿no? Que pues eso, con un relevo de profesionales muy continuo, con unas agendas totalmente masificadas y pues que a lo mejor ahí directamente es muy complejo poder hacer eso, ¿no? Entonces, también creo que es como, o sea, es importante hacer ese análisis de esa competencia estructural que tenemos y también con qué otras, o sea, que no podemos resolver todo desde nuestro marco biomédico, ni incluso desde el centro de salud, ¿no? ¿Con qué otras contamos? ¿Con qué gente vamos? ¿No? ¿Con qué otras instituciones, ¿no? o colectivos o lo que sea, ¿no? Pero sobre todo eso, que no tenemos que dar respuesta a todo porque a lo mejor ahí estamos haciendo una iatrogenia, ¿no? Desde este marco biomédico. Ahí hay una pregunta que a lo mejor Jara quiere recoger dentro del marco de los activos en salud y tal, que es la de José Luis Hernández Galán, que comenta que cuáles son las estrategias que usas como médico o médica de familia para incluir en tu trabajo diario los recursos asociativos, comunales que dispone del barrio donde se encuentra tu centro de salud. Y pregunta por alguna recomendación de formación para los MIR y EIR. Pero las recomendaciones no son para formación, ¿no? O sea, son recomendaciones para los MIR y los EIR. No, eso, sí, que lo había leído. Vale. Bueno, yo creo que contar con las estructuras que ya hay, con las asociaciones con las que ya se estaba trabajando para temas de comunicación, para ver cómo mejorar el acceso. O sea, creo que las posibilidades son infinitas, que si ya hay una red establecida antes o había un trabajo previo, hay que partir de ahí, ¿no? Que a lo mejor los EIR y los MIR
acaban de llegar a un centro de salud y a lo mejor no tienen toda la trayectoria del centro, o no sabemos si hay un consejo de salud, si hay una estructura. Se puede hablar con la trabajadora social, con los centros municipales, que muchas veces tienen mesas intersectoriales formadas para trabajar. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí ver un poco cuáles son las necesidades, establecer un poco las necesidades que se detecten y trabajarlas juntas. Estaba pensando, Bea, en Vicente Soldevilla, ¿no?, que hablábamos el otro día, cómo se habían juntado con las asociaciones de vecinos y gente del barrio para ver cómo estaban ellos sintiendo las nuevas organizaciones del centro de salud, y transmitir un poco la idea de que el centro sigue abierto, ¿no?, pero que simplemente es que han cambiado algunas formas de acceso, que han cambiado algunas cosas. Entonces, bueno, cómo encontrar espacios para dialogar con la ciudadanía, ¿no?, y juntas ver, pues, cuáles son las necesidades y cuáles son las propuestas para abordarlas. A ver. Hay una pregunta en el chat de Ignacio Martínez que dice: me gustaría que los ponentes me mostraran la agenda que tienen a diario y cómo organizan la consulta. Es fácil teorizar. Hombre, no tengo por costumbre imprimirme la agenda y traérmela a casa, pero yo habitualmente suelo tener una agenda entre 45 y 50 personas, ¿no? En un centro de salud urbano de Madrid, en el que además personalmente llevo 3 semanas. Pero una parte muy importante de lo que estamos hablando está muy relacionado con la forma en la que hacemos lo que ya estamos haciendo, ¿no? Es esa mítica frase de Josep Casalluana que hablaba de que hay que dejar de hacer para poder hacer, ¿no? Creo que hasta en el aspecto más nimio de la organización de nuestra consulta podemos reflejar de qué manera estamos teniendo en cuenta las desigualdades y los determinantes sociales existentes. Y voy a poner un ejemplo, y es el número de veces que llamamos y rellamamos a las personas que no nos cogen el teléfono, ¿no? Ese portazo en la consulta que hacemos en el momento en el que consideramos que una persona ya no nos lo ha cogido, el número de veces que digamos que consideramos que era el necesario llamar, no tiene por qué ser el mismo para todas las personas que nos van a recibir. Especialmente cuando conocemos a las personas a las que estamos hablando, sabemos cuáles sus condiciones de vida, sabemos si están en una situación de sobrecarga de cuidados, etcétera, 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 en la cual coger el teléfono puede suponer una tarea añadida extra, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otro pequeño detalle que a mí sí que me pareció muy significativo cuando se lo leí hace no demasiado a un compañero, y era que desde que había dejado de poner llamo el teléfono y no lo coge, y había empezado a poner llamo al teléfono y no logro contactar, la forma en la que se había cabreado con la gente por no hacerle caso era diferente, ¿no? Creo que tener en cuenta que cuando siempre se hablaba, ¿no?, de lo que decía Turabián, de mirar a la comunidad por la mirilla de la consulta, ahora creo que empezamos a escuchar a la comunidad a través del auricular del teléfono, ¿no? Y ese lugar donde se está cogiendo el teléfono al otro lado, en muchas ocasiones viene con condicionantes muy, muy concretos. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hago para intentar, que creo que es fundamental para no ser un reproductor de desigualdades en un aspecto que creo que está tremendamente vertebrado por diferentes ejes de desigualdad, es no atender trastornos del ánimo por teléfono. Al hilo de lo que dices, Javi, con una de las reflexiones que pone Ana Arceo en el chat de preguntas y respuestas, ¿no?, que habla de la importancia en el trabajo en equipo, ¿no? A lo mejor ahora que no estamos como tan encerrados en la consulta con pacientes todo el rato dentro, ¿no?, que podemos gestionar un poco esos tiempos de hacer cosas en equipo, ¿no?, y rescatar ese trabajo en equipo, porque no tenemos que llegar todos a todo, a lo mejor repartiéndonos un poco y haciéndolo, o sea, podemos llegar a mucho más, ¿no? Entonces, a mí sí, ese rescate y esa importancia del trabajo en el equipo, gracias Ana por traerlo, porque me parece fundamental, ¿no? Y muchas veces lo damos por hecho, pero no se hace solo, o sea, esto hay que hacerlo. Un análisis en el Ministerio de Sanidad sobre las respuestas comunitarias que había habido en la primera ola, y se hizo un documento de recomendaciones. Ahora lo pongo en el chat si a alguien le interesa. O sea, no fue nada teórico, o sea, fue teórico porque fue un documento escrito, pero se basa en la experiencia que se recopilamos a través del PACAP, de la Asociación de Enfermería Comunitaria, de los municipios, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Recopilamos todas las iniciativas que habían surgido, también de iniciativas más informales como Somos Tribu,
¿no? Que le acaban de dar un premio, ahora lo cuenta Bea, ¿sí, no? Y bueno, que se hizo una elaboración de un documento con algunas recomendaciones de cómo dinamizar estas redes comunitarias. Y en este sentido también contar que desde la Alianza de Salud Comunitaria se ha puesto en marcha un observatorio de salud comunitaria y COVID, donde nos reunimos gente diversa a reflexionar, ¿no? Sobre la salud, la importancia de la salud comunitaria en tanto la perspectiva, esta mirada que decía antes Javi, ¿no? de pasar consulta mirando a la calle, como más de la acción comunitaria en lo social, en lo grupal, en los barrios, ¿no? Y bueno, que creo que sí que se están moviendo cosas a nivel comunitario, no tanto como nos gustaría, pero no sé si es una oportunidad perdida o una oportunidad que estamos ahí intentando arrancar. O sea, aprovechar a lo mejor para esa apertura comunitaria, que ahora es verdad, como ha habido muchas redes en el territorio que han surgido, redes de ayuda, pues aprovechar esas redes creadas bueno, algunas de nuevo y otras que han ido confluyendo para dar respuesta a la pandemia, eso, como por ejemplo Somos Tribu, que están consiguiendo un cierto reconocimiento porque también además pensemos que sin los centros de salud ha habido un momento que parecía que estaban cerrados, ¿no? Que la población tenía esa sensación de que estaban cerrados. Hay muchas instituciones que siguen así. O sea, por ejemplo, pensad con la Tesorería de la Seguridad Social, centros de servicios sociales que en algunos lugares no se han considerado esenciales y entonces no están dando atención presencial y solo telefónica. Entonces, a veces es que el centro de salud, incluso por su teléfono, solo con el teléfono se convierte accesible, o sea, en el lugar más accesible de las instituciones o de las administraciones para mucha gente. Y luego, también conectando un poco con lo que preguntaba Luis, si nuestras historias clínicas permiten recoger esas nuevas vulnerabilidades y también para poder ser proactivos, ¿no? Y entonces yo creo que lo que permite es un poco la mirada con lo que escribamos, con lo que un poco decía Javi, ¿no? En vez de no me lo coge, pues no me han podido contestar, ¿no? Eso, y a veces, y a lo mejor en el momento que te lo cogen, porque muchas veces es verdad que es muy pesado, pero que es que sobre todo la gente que está en unas condiciones peores suele cambiar, o sea, suele tener más problemas con los teléfonos, ¿no? O sea, yo donde trabajaba los teléfonos duran muy poco tiempo, muchas veces están sin recargar, ahora que no hay suministro eléctrico, ¿no? Pues se quedan sin batería. Es decir, que no es que la gente no te quiera coger el teléfono, si es que a veces es muy difícil, ¿no? Y la gente suele estar muy pendiente. Entonces, ¿cómo escribamos? O sea, podemos escribir en la historia de manera que esas nuevas vulnerabilidades puedan quedar reflejadas, ¿no? En lugar de quedar como otra mancha más en el expediente de paciente no cumplidor, ¿no? O sea, que es más, yo creo, en ponernos en esa perspectiva del siguiente que lo lea pueda entender qué es lo que ha pasado con esa persona, qué dificultades ha tenido, ¿no? Más que qué es lo que ha hecho mal, ¿no? Plantearnos escribir así. Muchas gracias, Jara, Bea, Javier. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis seguido el webinar, que es un tema, el tema de las inequidades es transversal a nuestra especialidad, lo vemos cotidianamente, que yo creo que también ha habido muchísimo chateo. Lamentamos que seguro que ha habido comentarios que no hemos podido responder, pero bueno, ojalá haya más oportunidades, ¿no? Y como decía, a ver, cada uno en nuestro día tenemos que ver la manera de poner un granito de arena a favor de la inclusión de esta persona y a favor de al menos disminuir el impacto de las desigualdades sociales en su vida, o que sin querer a veces hasta podemos poner un granito de arena en el lado contrario, ¿no? Como hemos comentado, probablemente no podemos resolver todo ni probablemente sea apropiado, ¿no? Eso tiene que ser un proceso social, pero sí que podemos contribuir tanto en nuestro día a día dentro de la consulta como haciendo abogacía, ¿no? Como sociedad científica, como médicas y médicos y profesionales sanitarios podemos influir, como se ha influido en la ley del tabaco, en las leyes de violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, y sensibilizar a la sociedad. Muchísimas gracias a Senfic por habernos ofrecido este escenario y bueno, lo que ha dicho Jara, ¿no? Recordar que a las personas que estéis interesadas, este curso comienza en 2 o 3 semanas, todavía queda alguna plaza de inscripción y animaros a participar. Y nada, por nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Pues nada. Muchas gracias. Que paséis buena noche.